Muy bien. Vamos a empezar nuestra clase entonces. Vamos a compartir pantalla. Esta es. Bien. ¿Pueden verla? De momento está cargando. Ok. No creo la ve. Ok, esperemos. No, aún no. No hay modo, ¿verdad? No. Solo que vuelva, que lo cierre y vuelva a compartir. Puede ser que sí. Vamos a ver. Ahí está, hoy sí la vemos. ¿Ya se ve? Ok. Ahí se ve. Sí, ¿verdad? Compañeros. Sí, sí se ve, solamente que se ve muy pequeño. No sé a qué se debe. Sí, ¿verdad? Vamos a... Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, compañeros. Hoy sí. Hoy nuestra clase va a ser un poco corta, pero sustanciosa. Necesito que pongan atención y espero que tengan fresco todo lo anterior, ¿verdad? Hoy vamos a ver cómo diseñar un plan de comunicación que sea estratégico y que sea integral, ¿verdad? Para que realmente sea un PESI. Bien. Nos está fallando. Y como que se va la señal, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Bueno, aquí está. Vamos a ver el Plan Estratégico de Comunicación Integral, PESI, ¿verdad? Es un documento que recoge oiga usted, los objetivos, destinatarios, políticas, estrategias, recursos y acciones de comunicación que se van a desarrollar en todos los ámbitos de la organización, ¿verdad? Con carácter general, las instituciones suelen concentrar sus esfuerzos y desarrollar el plan de comunicación externa, porque la gente cree que comunicación es comunicación externa. Y es común ver en muchas instituciones, incluso grandes, de que sus esfuerzos están centrados únicamente en la comunicación externa, ¿verdad? Que es lo que comúnmente se llama comunicación comercial, ¿verdad? Pero que no es más que parte de la comunicación, dentro de la comunicación de la empresa, institución u organización, ¿verdad? Entonces nos tiene que quedar claro, el PESI recoge objetivos, destinatarios, es decir, nuestro público, las políticas, las estrategias, es decir, cómo se va a hacer,
los recursos, con qué plata contamos, y las acciones, qué acciones vamos a emprender. Vamos a hacer conferencias de prensa, vamos a hacer anuncios de televisión, vamos a hacer campañas de radio, vamos a usar comunicación alternativa, etcétera. Todas las acciones que vamos a hacer, que vamos a planificar para un año, van a estar recogidas en el PESI. Y la idea es no salirnos del PESI, ¿verdad? Que el PESI se ejecute en su totalidad. No siempre se logra porque siempre hay imprevistos, ¿verdad? Siempre hay cosas que surgen en el camino y que hay que adecuarlas. Pero el ideal es cumplir el PESI en su totalidad. Es similar al POA, ¿Cómo dice? que podría asimilarse como al POA también. Plan operativo. No, el FODA es otra cosa, pero más o menos, ¿verdad? El FODA es identificación de cosas, de debilidades, de fortalezas. Es POA, Plan Estratégico. Ah, el ¿no? POA. Sí, el plan operativo no, pero es que el plan operativo no se refiere a comunicación, ¿verdad? El PESI es un plan de comunicación. Vamos a recoger las acciones que vamos a hacer de comunicación. No vamos a recoger acciones administrativas, que esas sí las recoge el POA, ¿verdad? Que se van a mandar no sé qué papeles, que se van a firmar, todas esas cuestiones administrativas aquí no van. Aquí van cuestiones de comunicación. ¿Está claro? Sí. Ok. Entonces, nuestro objetivo va a ser abordar la comunicación en todas las dimensiones, en todas las esferas que ya vimos, ¿verdad? En la comunicación corporativa, interna, externa, de crisis, etcétera, ¿verdad? Desde ahí se va a abordar, desde cada una de esas dimensiones se va a abordar la comunicación dentro de la organización en la que nosotros estamos. Vamos a ver la comunicación como una globalidad que tiene que estar coordinada. Es decir, cada dimensión tiene que coordinar sus acciones con las otras dimensiones. No vaya a ser que el mismo día planifican acciones, comunicación externa y comunicación de relaciones públicas, por ejemplo, ¿verdad? Tienen que estar coordinadas, ¿verdad? Integradas y gestionadas corporativamente. Gestionadas corporativamente quiere decir que se cuente con el respaldo corporativo, con el respaldo de las altas autoridades, ¿verdad? Entonces, de esta manera, el PESI va a ser el documento que recoja la estrategia general en el ámbito de la comunicación. Oiga usted esto. Estrategia general en el ámbito de la comunicación, no de otra cosa, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos que ver el mensaje. ¿Qué mensaje se va a enviar? El estilo que queremos utilizar, ¿verdad? Para lograr una política de comunicación coherente, pero sobre todo eficaz, que sea útil, que sirva. ¿Está claro? ¿Algún comentario? Bien. Si no hay ninguno, veamos entonces cuál va a ser la estructura de nuestro PESI, ¿verdad? ¿Qué es lo que lleva nuestro PESI? ¿Qué debe integrar? Lo primero es un estudio de FODA, ¿verdad? Del entorno externo y externo de la institución. Nuestro FODA de comunicación, ok, ¿verdad? No vayamos a hacer un FODA de la empresa en general, no. Un FODA de la comunicación de la empresa, en qué situación se encuentra. Acuérdense ustedes que el FODA es como una foto que se saca del momento, ¿verdad? En ese momento, ¿cuáles son nuestras debilidades? ¿Cuáles son nuestras fortalezas? ¿Cuáles son nuestras amenazas? ¿Y cuáles son nuestras oportunidades? ¿Verdad? De comunicación, ¿verdad? Tenemos que hacer antecedentes, que es el análisis de la información de la empresa, desde cuándo se fundó, cuál es su historia, cómo han evolucionado sus ventas, han caído, han subido,
¿A raíz de qué? A raíz de la competencia, a raíz de que me pusieron otro negocio igual enfrente, o a raíz de que cerraron los negocios que estaban alrededor, las ventas se han incrementado, etcétera. Antecedentes, cómo está la situación de la empresa. Y los objetivos, importantísimo, ¿verdad? Debe señalarse cuáles son los objetivos, qué se quiere conseguir con las actividades que se pongan en marcha. Las actividades que nosotros programamos anualmente, vamos a hacer una campaña de televisión, una campaña de radio, vamos a hacer una cena navideña para los empleados, vamos a hacer ofertas especiales para Navidad, etcétera. Cada una de esas campañas o cada una de esas actividades que nosotros vamos a implementar tienen que tener un objetivo, ¿verdad? Que tiene que empatar con el objetivo de nuestro PESI, ¿verdad? Nuestro PESI tiene un objetivo y cada una de las actividades tiene que tener también su propio objetivo, ¿verdad? Y los objetivos deben de ser cuantificados, medibles, alcanzables, es decir, realistas. No vamos a poner un objetivo irreal, inalcanzable. No tendría sentido, ¿verdad? Tenemos que ser en este sentido muy prácticos. Y algo importante, cuantificados. Tenemos que poder medirlos. ¿Qué tanto se alcanzó? Si no podemos medir lo que hacemos, como que estamos disparando entonces con escopeta, ¿verdad? A ver qué cae. Tenemos que tener muy claro cuáles son los impactos de las acciones que nosotros estamos planificando y realizando, ¿verdad? Tiene que también tener el público objetivo, target, le dicen en inglés, ¿verdad? El target de la comunicación, que target es pues público objetivo, ¿verdad? Entonces, determinarlo es imprescindible, ¿verdad? Porque es a quién le vamos a comunicar. Tenemos que conocer a la persona o a la institución o a las personas a las que vamos a comunicar, ¿verdad? Tenemos que definir cuáles son los destinatarios o grupos destinatarios en los que se centrarán nuestros esfuerzos comunicativos. No podemos decir, bueno, el público general, no. Tenemos realmente un público objetivo y ahí es donde tenemos que centrar nuestros esfuerzos, ¿verdad? Conocer a ese público, los medios que utiliza para informarse, hacer, como se acuerdan que decíamos que teníamos que hacer nuestra base de datos, ¿verdad? Esto tiene que ver con eso, ¿verdad? Tenemos que conocer a nuestro público, saber cómo se informa, ¿verdad? Los estilos comunicativos que maneja y que más usa y que más le impactan. Todo eso son aspectos claves y críticos que van a influir en el éxito de la comunicación que nosotros planteamos para el año, ¿verdad? Es decir, nuestro PESI. ¿Alguna duda? Bien, el otro elemento es el mensaje. No, hasta el momento no. ¿Perdón? Hasta el momento no le digo. Ah, muy bien. El otro elemento, decíamos, es el mensaje, que el que se quiere comunicar, ¿verdad? Entonces, tenemos que escoger las características o atributos a comunicar, así como el tono o el estilo de la comunicación. ¿Se recuerdan que vimos los estilos de la comunicación? Estilo agresivo, estilo pasivo, estilo asertivo, y que dijimos que no era ninguno de los estilos eran buenos o malos, simplemente son estilos. Voy a utilizar el que más me convenga. No por ser estilo agresivo quiere decir que sea malo, no, a veces necesitamos el estilo agresivo para hacernos comprender, ¿verdad? Por supuesto que hay que saber utilizarlos, ¿verdad? Entonces, ahí eso lo tenemos que analizar en el mensaje que queremos enviar. Y la estrategia, que es la elección del modo a desarrollar cada una de las áreas de comunicación para alcanzar los objetivos. La estrategia nos dice cómo hacerlo, ¿verdad? Tenemos que revisar lo que vimos al principio, políticas, estrategias, programas, todo eso, ¿verdad? Porque tenemos que fijar nuestra estrategia, que es decir, el camino que vamos a escoger para caminar durante todo un año, ¿verdad? Y las acciones que son
la concreción de las actividades a desarrollar y los medios a utilizar para desarrollar el plan. En las acciones ahí incluyo campaña publicitaria en televisión, campaña publicitaria en radio, cena con los empleados el día del aniversario, cena de Navidad, visitas al Congreso, a la Comisión de Finanzas, digamos, del Congreso de la República. Es decir, todas las acciones que yo pienso hacer en cada una de las esferas o en cada uno de los universos de la comunicación, comunicación externa, interna, de crisis, etcétera. En cada una tengo que prever acciones a ejecutar durante el año, calendarizadas, por supuesto, ¿verdad? Coordinadas, que no se vayan a encontrar unas con otras. Es en esencia el PESI, ¿verdad? Ahí está la esencia de nuestro plan, las acciones que tengo que desarrollar. Digamos que es la parte más importante porque ahí me dice qué voy a hacer durante todo el año, ¿verdad? El cronograma o calendario, pues es la planificación en el tiempo de cada una de las acciones. Tengo que tenerlo muy claro, ¿verdad? Nuestro plan de medios y nuestro PESI debe estar indicado en fechas, ¿verdad? Incluso en horas en caso de campañas, ¿verdad? Una campaña radial se va a transmitir de tal día a tal día a tales horas, ¿verdad? A las 8, a las 9, a las 10, qué sé yo, ¿verdad? Pero hay que estipularlo. El presupuesto, que es el dinero que yo me voy a gastar durante el año en esta planificación. Aquí tengo que tomar en cuenta cuánto me cuesta una campaña publicitaria. En televisión, en radio, en carteleras, en internet, en lo que sea. ¿Cuánto me cuesta una cena? ¿Para cuántas personas? ¿Qué voy a dar de comer? Todo eso lo tengo que tener bien medido para hacer mi presupuesto, ¿verdad? Si no, no voy a tener plata para hacer las cosas. Entonces tengo que estar muy actualizado en cuánto cuestan las cosas, ¿verdad? Siempre tener ahí nuestros teléfonos al alcance o nuestros contactos que nos trasladen precios de los medios de comunicación y de todas las acciones que nosotros tenemos que emprender para poderlo presupuestar, ¿verdad? Y lo más importante, tan importante como la fijación de las acciones y la plata, el control y seguimiento, ¿verdad? Porque si no estoy controlando y dándole seguimiento, de repente se desvían las cosas y se arruina todo, ¿verdad? Y además, recordemos que pueden salir imprevistos, que solo los podemos identificar a través del control y del seguimiento, ¿verdad? Acuérdense que planificación y control son dos cosas que van de la mano, ¿verdad? Entonces, es importante para poder hacer correcciones y no desviarnos en alcanzar nuestros objetivos marcados, ¿verdad? ¿Alguna duda? Muy bien. Otra cosa que tiene que llevar nuestro PESI son los indicadores, ¿verdad? Porque tengo que saber cuáles son los resultados que estoy teniendo de mis acciones. Entonces tengo que meter en nuestra planificación qué tipo de indicadores voy a tener para poder medir nuestros resultados. Y hay indicadores de realización física, es decir, miden el grado real de cumplimiento de las acciones programadas. Hay de realización financiera, que tiene que ver con el presupuesto. ¿Cuánto ha gastado? ¿Cuánto le sobra o cuánto le falta? O se está pegando al presupuesto, ¿verdad? Le está saliendo cabal. Cosa difícil porque casi siempre se presupuesta un poquito más para no quedarnos cortos, ¿verdad? Es mejor que sobre un poco a que nos falte un poco. Entonces, siempre se programa un poco más, algunas veces entre 5 y 10% de lo que costaban las cosas el año pasado o de un año para otro, ¿verdad? Pero también está amarrado a cuestiones de inflación, ¿verdad? Ahora que los precios de las cosas se han impactado por el precio, el alza en los precios de las gasolinas, por ejemplo. Hay que revisar otra vez todos los datos que teníamos sobre costos para actualizarlos, ¿verdad? Que
A la hora que nos pidan resultados, nos van a decir, bueno, ¿hizo sus acciones? Sí. Bueno, ¿cuánto gastó? ¿Gastó mucho, gastó poco, o gastó lo que programó, verdad? Porque si yo programo mucho, si me sobra mucho, quiere decir que estoy programando mal, pues. Si me faltó mucho, igual, ¿verdad? ¿Qué le pasa? No sabe programar, entonces gastos, ¿verdad? Tiene que ser muy acorde a cómo están los precios para que nos sobre realmente un poco, ¿verdad? Y que nuestra ejecución sea en la medida de lo posible del 100%. Es decir, todo lo que planifiqué se realizó. Ese es el ideal, ¿verdad? Hay indicadores de impacto que miden el número real de personas impactadas a través de acciones que ponemos en marcha. Por ejemplo, el número de apariciones en los medios, número de materiales enviados. La gente que maneja esto de los medios tiene algunas formas muy particulares de medir resultados en este sentido, ¿verdad? Se puede ver cuántas personas entraron a una página web, por ejemplo, ¿verdad? Cuántas personas dieron me gusta o cosas así. Yo tengo mis reservas de qué tan reales sean esos indicadores, pero es lo que se tiene, ¿verdad? Porque no cualquiera que entra a una página web quiere decir que la lea toda o pudo haber entrado de casualidad, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener cuidado con eso, ¿verdad? Ok. Entonces, Ya vi. tenemos también indicadores de resultados que mide el número real de resultados alcanzados. Ya digamos como las visitas a la página web, ¿verdad? ¿Alguna duda al respecto? ¿Seguros? ¿Todo está claro? Bien. Veamos entonces los planes de comunicación. El PESI se integra con los planes de comunicación de cada una de las dimensiones de la comunicación. Cuando los juntamos, tenemos el PESI, ¿verdad? Entonces, tiene que haber un plan de comunicación que sea el manual de comunicación corporativa. Ya sabemos nosotros que integra el manual de comunicación corporativa. Si no lo sabemos ahorita, revisar nuestros apuntes, por favor. También el plan de comunicación externa. Este va a recoger el plan de marketing, que va a incluir el marketing mix de la empresa u organización. El plan de publicidad, entre los aspectos particulares de una campaña publicitaria a desarrollar, se deben citar los siguientes, oiga usted. Determinación de la estrategia creativa. Se concreta en el eje de comunicación y en el concepto y por otro lado, en la codificación o forma del mensaje, ¿verdad? ¿Cómo vamos a decir el mensaje? Es decir, lo que se quiere decir y la forma de decirlo, o representado en imágenes u otros efectos, ¿verdad? Es decir, determinar la estrategia creativa y qué se va a decir, el mensaje, cómo se va a decir. También la determinación del lema publicitario a desarrollar. Recordemos que el éxito de la estrategia creativa a nivel de contenidos está en encontrar el insight que le dicen ahora, o es la verdad del consumidor, aquello que le va a llegar, aquello con lo que se va a identificar, ¿verdad? Con lo que le gusta, con lo que siente que es propio. Esa verdad se conecta con el consumidor y que éste la asume como suya, ¿verdad? El lema me identifica, es mío también, ¿verdad? Entonces es a través de esa identificación con el mensaje que el consumidor decide comprar el producto o el servicio que nosotros vamos a brindar, ¿verdad? También tiene que recoger el plan de comunicación externa, la determinación de la estrategia de medios, se le llama plan de medios.
Es decir, ¿qué medios voy a utilizar? ¿Verdad? Voy a utilizar radio. Ok. ¿Qué radios? ¿A qué hora va a utilizar esta radio? ¿A qué hora va a utilizar esta otra? ¿O todas a la misma hora? ¿Todas tienen las mismas cantidades de anuncios a transmitir? Es decir, tengo que poner cada uno de los medios y el plan de medios entre más detallado mejor, pero no a todo el mundo tenemos que darle un detalle tan exhaustivo de nuestro plan de medios, sino los que pide nuestro jefe, el gerente general o los inversores. Por supuesto, tenemos que hacer cuánto nos costó cada campaña, en qué radios o qué medios de comunicación se está transmitiendo, si es televisión, prensa escrita, internet, a qué hora se está pasando, cómo se llama la campaña, a modo de tener muchas veces se hace gráfico, es decir, una tabla con colorcitos, ¿verdad? Entonces, la radio tal, la radio A tiene color rojo, la radio B tiene color amarillo, y ha visto en un cronograma de un año se puede apreciar muy bien cómo va interactuando cada uno de los medios de comunicación, ¿verdad? A eso se le llama plan de medios. Y pues los planes de comunicación también incluye el plan de comunicación interna, el manual de comunicación de crisis, el plan de relaciones públicas y gabinete prensa, y los programas que tengamos de responsabilidad social corporativa o empresarial. ¿Alguna duda sobre esto? Ahorita puede parecer confuso e incluso complicado, pero cuando ya veamos ejemplos, se nos va a aclarar mucho más, ¿verdad? A veces palabras que se usan en este medio publicitario son un poco complicadas de comprender y más de ejecutar, pero es solo la primera impresión. Más adelante nos vamos a dar cuenta que las cosas no son tan complicadas, ¿verdad? ¿Alguna pregunta, comentario, duda antes de que entremos a las estrategias? Pues yo creo, Lee, que tal vez ahorita, como dice usted, como solo se está viendo así como en contenido, uno lo siente como, Pesado. no sé, ajá, como que demasiada información. Tal vez ya al ver un poquito el ejemplo o ver ya cómo en sí es cada cosita, se nota que tal vez no será un trabajo tan sobrecargado. Claro, claro. Es decir, fácil no es, ¿verdad? Lo que no es complicado. Lo que sí es trabajoso. Es decir, nos va a llevar tiempo hacerlo. Si estamos bien enterados, si estamos al día de las cosas, pues va a requerir tiempo y un poco de esfuerzo, ¿verdad? Pero no difícil, yo diría que no es. Que requiere tiempo, sí. Que requiere dedicación, también, ¿verdad? Pero difícil no. Entonces vamos a ver ahora las estrategias de comunicación, ¿verdad? Ya vimos que la estrategia quiere decir cómo se va a hacer las cosas. Entonces ya tenemos las esferas de la comunicación o los universos de la comunicación, y ahora vamos a ver qué estrategias se pueden implementar. Por supuesto que en cuestión de estrategias no está nada escrito en piedra. Nosotros vamos a ver las más comunes, las más novedosas, ¿verdad? Pero esto va a depender mucho de la creatividad de las personas que están a cargo de esto, ¿verdad? Entonces decía Antonio Monerris, la estrategia de comunicación es el conjunto de decisiones y prioridades basadas en el análisis y en el diagnóstico, que definen tanto la tarea como el modo de cumplirlas por parte de las herramientas de comunicación disponibles, ¿verdad? Entonces son decisiones y prioridades, ¿verdad? Es decir, decisiones, diría yo, porque prioridades, pues, entra dentro de la decisión. Yo decido a las prioridades, ¿verdad? ¿Cuáles van a ser prioridades? Entonces son decisiones que pero no decisiones tomadas a la loca, sino que basadas en el análisis
y en el diagnóstico. Cuando hablamos de diagnóstico, hablamos de FODA, ¿verdad? Hablamos del análisis y del diagnóstico que van a definir qué tareas tenemos que hacer y cómo hacerlas con las herramientas que contamos, ¿verdad? Las herramientas pues van a ser conferencias de prensa, boletines, comunicados, etcétera, ¿verdad? Todas las herramientas que conocemos con las cuales las instituciones se dirigen a los medios de comunicación. Más adelante vamos a ver también las herramientas en particular, ¿verdad? Entonces la estrategia de comunicación es a la vez una decisión, una intención y una estratagema, ¿verdad? Una decisión porque ahí tomamos decisiones. Una intención porque esa decisión tiene una intención, no es una decisión tomada al azar, sino que tiene una intención, cumplir nuestro objetivo, ¿verdad? Y una estratagema porque es estratégica, requiere de una planificación, ¿verdad? Además, prioriza y valora la información disponible, tanto sobre el contenido o entidad, objeto de la comunicación, como sobre los sujetos receptores de esta comunicación, así como establece decisiones en materia de contenidos, es decir, decidimos qué se va a poner, como en la utilización de canales o herramientas, qué medios lo vamos a usar y qué herramientas vamos a utilizar. Entonces, la estrategia es un análisis, una ambición o una intención y una decisión, ¿verdad? Un concepto bastante amplio, ¿verdad? Sobre lo que es la estrategia de comunicación. Entonces, cada una de las dimensiones de la comunicación va a tener sus estrategias. Cada una de las acciones que nosotros implementemos va a tener sus estrategias. Entonces, vamos a ver cada una de las dimensiones y las estrategias que vamos a poner en práctica en ellas. Entonces, la estrategia de comunicación debe ser diseñada tomando como base la estrategia de la organización. O sea, la organización tiene una estrategia de toda la empresa, digamos. La nuestra debe incrustarse ahí. Lo más común es que las empresas no tengan esa estrategia madre, ¿verdad? Solo las muy grandes, ¿verdad? La persona responsable del diseño de la estrategia es el director de comunicación, ¿verdad? Y en su definición estará involucrada también la alta dirección, es decir, aprobada por los jefes. Y la estrategia se debe formalizar por escrito y está recogida en el PESI, ¿verdad? Muy bien. Como ya tenemos poquito tiempo, vamos a dejar la última parte para conectarnos de nuevo para la última parte antes de que se nos corte la transmisión. Entonces, por favor, cierro ahorita aquí y nos comunicamos de inmediato. Muy bien.